Capítulo 24. Julian tonteando. La oscuridad cae en el pozo de los pecadores, parte 1. Cuanto más actuaba así, más pensaba Sheelian que era peligroso. Él dijo: todos, retírense, no se acerquen y no presten atención a lo que dice. Todos se apresuraron a seguir sus palabras y se dispersaron apresuradamente. La cara enterrada en el barro dio una risa forzada cuando dijo: no se vayan, ¿por qué actúan así? Yo también soy humano, no les haré daño a ninguno de ustedes. Sheelian pensó para sí mismo: lo estás pensando demasiado, en esta condición no te pareces a un humano en absoluto. ¿Quién hubiera pensado que en este momento ocurriría un cambio repentino? Un comerciante probablemente pensó que sin importar qué, todavía tenían que traer algunas hierbas medicinales para salvar a las personas. Por lo tanto, ese comerciante dio unos pasos furtivos hacia adelante antes de agacharse para recoger las hierbas de la luna de los vástagos que acababa de tirar por el suelo. Los glóbulos oculares de la cara enterrada en el barro rodaron antes de fijarse en el comerciante. Después de eso, una luz brillante brilló a través de los ojos de la cara medio enterrada. Sheelian pensó mentalmente: ¡qué mala suerte!, cuando se apresuró y gritó: ¡no los recojan! ¡Vuelvan! Sin embargo, ya era demasiado tarde. La cara enterrada en el barro de repente abrió la boca, antes de que una tira de escarlata se escapara. Era una lengua extremadamente larga. Sheelian agarró la parte posterior del collar de ese comerciante antes de retirarse repentinamente. Desafortunadamente, lo que salió de la boca de la cara medio enterrada fue incomparablemente largo. Acompañado por un silenciador, se deslizó en el oído del comerciante. Sheelian sintió que el cuerpo que sostenía sufrió un violento temblor. Ese comerciante lanzó un grito corto y espeluznante cuando sus 4 extremidades se inmovilizaron sin cesar antes de que sus rodillas golpearan el suelo. Rápidamente, la larga lengua sacó un enorme y sangriento bulto del interior de la oreja del comerciante, antes de que se retirara de nuevo a la boca de la cara medio enterrada. El rostro medio enterrado se rió mientras masticaba. Masticó y masticó hasta que toda su boca prácticamente goteó sangre, mientras se reía hasta que su voz ensordecedora casi volcó el techo del palacio imperial en ruinas. En un chillido, la cara dijo: ja 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 ja, delicioso, delicioso. Me muero de hambre, me muero de hambre. Esta voz ya sonaba aguda, mientras que los ojos de la cara estaban completamente inyectados en sangre. Realmente se veía extremadamente asqueroso. Esta persona había sido enterrada aquí por más de 50 años. Durante mucho tiempo habían sido asimilados por este reino demoníaco y se habían convertido completamente en algo inhumano. Sheelian soltó el collar del comerciante que había estado sosteniendo con su mano derecha. Estaba a punto de cortar esa cosa repugnante por la mitad, cuando de repente escuchó que la cara medio enterrada gritaba de nuevo: «General, general, ellos están aquí». Después de eso, todos escucharon un aullido que fue aún más feroz que el de una bestia salvaje. Una sombra negra cayó del cielo antes de aterrizar pesadamente frente a Sheelian. En el momento en que esta sombra negra cayó al suelo, casi parecía como si el suelo estuviera temblando desde su aterrizaje, y cuando se levantó lentamente, todos quedaron envueltos en la inmensa sombra proyectada por su figura. Esta persona era realmente muy alta. Su tez era tan oscura como el hierro, mientras que sus rasgos faciales parecían viciosos y agresivos. De hecho, su cara parecía similar a la de una bestia. La armadura le cubría el estómago y también le cubría los hombros. Como tenía más de 9 chi de altura, en lugar de decir que era humano, era mejor describirlo como un lobo gigantesco que podía caminar erguido. Y detrás de él fue seguido por 1, 2, 3, más de 10 personas saltaron del techo del palacio imperial. Todas y cada una de estas personas eran altas y fuertes. La construcción de sus cuerpos era similar, y sobre sus hombros todos llevaban garrotes cubiertos densamente con afilados dientes de lobo. Creó la ilusión de que una manada de lobos se había transformado en personas. Después de aterrizar en el suelo, rodearon completamente a todos en el jardín y los hicieron sentir como si estuvieran rodeados por inmensas torres de hierro. Eran los soldados de Banyue. Ondas de energía espiritual negra emanaron de estos soldados. Sin duda, habían muerto hace mucho tiempo.
Todo el cuerpo de Xielian estaba tenso. Si las cosas empeoraran, Ruo ya estaría inmediatamente lista para moverse. Sin embargo, cuando esos soldados de Ban Yue los vieron, no se lanzaron sobre ellos y atacaron de inmediato. En cambio, soltaron una carcajada que sacudió los cielos. Luego comenzaron a usar un idioma tribal para conversar en voz alta entre ellos. Ese lenguaje sonaba bastante extraño. El sonido de sus palabras era espantoso, gutural y pesado en su lengua. Era precisamente el idioma del reino de Ban Yue. Aunque habían pasado 200 años, Xie Lian ya había olvidado casi todo su vocabulario de Ban Yue. Podría considerarse que acababa de revisarlo con San Lang en el túmulo del general. Además, como las voces de estos soldados eran tan fuertes como una gran campana y como su enunciación era cruda mientras su vocabulario era simple, a Xie Lian no le resultó difícil entenderlas. Escuchó a todos los soldados de Ban Yue llamar al primer soldado general. Mientras conversaban entre ellos, Xie Lian también escuchó palabras como arrastrarlos lejos y no los mates por ahora. Respiró profundamente antes de decir suavemente: todos, no se asusten. Por ahora, estos soldados de Ban Yue no matarán a nadie. Parece que quieren llevarnos a otro lugar. Por supuesto, no actúes a ciegas sin pensar. No puedo garantizar que pueda vencerlos, así que actuemos de acuerdo con las circunstancias. Xie Lian solo necesitaba una simple mirada a estos soldados para saber que serían difíciles de tratar. Cada uno de ellos era de piel y carne gruesa. Incluso si tuviera la mano a Ruoye, Xie Lian temía que estrangular a uno de ellos tomaría una cantidad de tiempo decente. Como una docena había llegado simultáneamente, no serían fáciles de manejar. Además, varias personas comunes y corrientes también estuvieron presentes en la escena. Sin una mejor opción, lo mejor que podían hacer sería observar silenciosamente los caminos. San Lang no dijo nada y todos los demás realmente no tenían una opinión. Incluso si quisieran actuar ciegamente sin pensar, no sabían cómo actuarlo, por lo que solo podían asentir con lágrimas en la cabeza. La cara medio enterrada seguía gritando: General, general, déjame ir. Te ayudé a detener a los enemigos aquí, así que déjame volver a casa. Quiero volver a casa. Desde que vio este grupo de soldados de Ban Yue, la cara se puso extremadamente excitada. Siguió gritando mientras sollozaba y había un vocabulario de Ban Yue torpemente pronunciado mezclado con sus gritos. La cara debería haberlos aprendido casualmente durante los 50 o 60 años que permaneció allí como fertilizante. Cuando el hombre de 9 chi de altura, que se llamaba General, vio cómo había algo en el suelo que se retorcía y gritaba, parecía que también pensaba que la cara era muy desagradable. El general golpeó su garrote incrustado con dientes de lobo y los numerosos dientes afilados y puntiagudos perforaron la cabeza de la cara medio enterrada. Esta cara, gritó una vez. Como los afilados dientes ya estaban alojados en la parte frontal de la cabeza, cuando el general levantó su garrote, terminó desgarrando por completo la cara. Irónicamente, el general sacó la cara de la tierra, dándose cuenta del deseo de «déjame ir» de esta cara. Sin embargo, lo que estaba conectado al cuello de la cara después de que abrió paso a paso al suelo no era el cuerpo de una persona en absoluto. En cambio, era un esqueleto de huesos gruesos. Algunos de los comerciantes que vieron esta escena aterradora tuvieron miedo de gritar. La cara, que estaba medio enterrada en el barro, se desprendió del garrote y estaba completamente cubierta de sangre. Cuando la cara vio su propio cuerpo, parecía que él también estaba asustado. Jadeó y preguntó: «¿Qué es esto? ¿Qué es esto?». Xie Lian le recordó: «Este es tu cuerpo». Fue fácil de comprender después de pensarlo. Esta persona había estado enterrada en la arena del desierto durante 50 a 60 años. La carne de su cuerpo se había transformado durante mucho tiempo en nutrientes para esas hierbas de la luna de los vástagos. Había estado completamente consumido hasta que lo único que quedaba era un simple esqueleto. La cara, que había sido enterrada, todavía no estaba dispuesto a aceptar la verdad. Él preguntó: «¿Cómo podría ser esto posible? Mi cuerpo no es así, este no es mi cuerpo». Su voz sonaba incomparablemente triste. La escena parecía espantosa, pero lamentable, lo que provocó que Xie Lian sacudiera la cabeza. Sin embargo, San Lang se burló antes de decir: «¿No puedes soportar ver tu propio cuerpo ahora? Si ese es el caso, ¿qué fue lo que salió de tu boca?
¿Crees que no tenía nada de malo? La cara que había sido enterrada en el barro inmediatamente replicó: ¿Qué tiene de malo? Es solo... es solo un poco más largo que la lengua de una persona común. Eso es todo. Tanto las esquinas de los ojos de San Lang como las puntas de sus cejas expresaron su burla. Él dijo: no está mal, solo un poquito más. La cara que había sido enterrada en el barro dijo: Eso es correcto, solo es un poco más, y solo es así porque durante estos últimos años, por el bien de sobrevivir comiendo insectos voladores y rastreros, lentamente se hizo más y más largo, por eso se volvió así. Cuando la cara fue enterrada por primera vez en el suelo, tal vez todavía estaba vivo, y, para seguir viviendo, sacaba la lengua desesperadamente para comer todo tipo de insectos. Poco a poco, la cara dejó de ser humana, por lo que la lengua se hizo más y más larga, y lo que comía también cambió de insectos voladores y rastreros a cosas que eran aún más espantosas. Sin embargo, debido a que siempre había estado enterrado en el suelo, la cara no había podido ver el estado de su cuerpo durante todos estos años. Simplemente era incapaz de aceptar, no estaba dispuesto a creer que ya no era un humano. La cara que había sido enterrada en el barro se esforzó por explicar: También hay personas cuyas lenguas son relativamente largas. San Lang sonrió. Cuando Xie Lian vio esto, sintió un escalofrío indescriptible. La cara sonriente de este joven le dio a la gente un sentimiento sombrío, como si estuviera a punto de despegar la cara de alguien. San Lang preguntó: ¿Crees que todavía eres humano? Después de que le hizo esta pregunta, parecía que la cara que había sido enterrada en el barro sintió una sensación de peligro. De repente se puso nervioso y dijo: Por supuesto que soy humano, soy humano. Cuando la cara gritó esto, hizo un gran esfuerzo en un intento de mover las manos y los pies, que ya se habían convertido en hueso blanco. Parecía que quería arrastrarse por el suelo. Tal vez fue porque finalmente había emergido de la tierra, pero la cara sintió una verdadera felicidad. Aullando de risa dijo: puedo regresar ahora. Su risa había sido demasiado penetrante, por lo que finalmente irritó al gran general de Banyue. De un solo golpe, el cráneo de la cara que había sido enterrado en el barro se hizo añicos instantáneamente. Sus agudos gritos de «soy humano» tampoco volverían a ocurrir. Después de que el general aplastó la cara molesta que había sido enterrada en el barro, gritó algo a los soldados en voz alta. En respuesta, la multitud de soldados blandió sus garrotes incrustados con dientes de lobo y rugió algunas veces al grupo de personas. Luego, los soldados comenzaron a conducir a la gente hacia la salida del palacio imperial. Xie Lian estaba al frente, y, como siempre, San Lang lo siguió justo detrás de él. A pesar de que estaban siendo escoltados a la fuerza por un grupo de soldados diabólicos de Banyue, los pasos del joven fueron tan medidos como siempre, como si simplemente estuviera dando un paso. Desde antes, Xie Lian había estado tratando de encontrar una oportunidad para hablar con él. Después de caminar un rato, notó cómo los soldados de Banyue comenzaron a conversar una vez más. Como no parecían prestarles demasiada atención, Xie Lian dijo en voz baja: «Llaman al principal soldado de Banyue, general. Me pregunto de qué tipo». Efectivamente, San Lang todavía le respondió en el momento en que Xie Lian hizo una pregunta. Él dijo: «Cuando el reino de Banyue fue destruido, solo había un general. Su nombre es Ke Mo». Xie Lian repitió: «¿Ke Mo?». Este nombre era realmente bastante extraño. San Lang dijo: «Eso es correcto. Según se informa, su cuerpo había sido delicado y frágil cuando era joven, por lo que fue acosado con frecuencia. Como resultado, prometió volverse fuerte. Desarrolló su fuerza al moler una roca, por lo que se ganó un nombre como este». Xie Lian no pudo resistirse a pensar: así que era una persona grande. San Lang volvió a hablar: «Las leyendas proclaman a Ke Mo como el general más valiente y feroz del reino de Banyue en toda la historia. Con una altura de 9 chi y una fuerza extraordinaria, había sido fiel al seguidor de la gran sacerdotisa de Banyue».
Xie Lian preguntó, ¿y él sigue siendo un seguidor después de su muerte? ¿No es seguidor de la gran sacerdotisa de Banyue ahora mismo? San Lang respondió, quizás. Si hubiera aún más soldados de Banyue allí, ¿cómo escaparían? Además, ¿cómo estaba Nanfeng después de haber retirado a esos dos? También habían conseguido la hierba de la luna de los vástagos, pero ¿cómo se suponía que debían entregarla en manos de los envenenados dentro de las 24 horas? Xie Lian contempló estas preguntas mientras caminaba. También notó que el general Kemo los estaba llevando a un lugar cada vez más remoto. Al final, este lugar estaba al borde del reino de Banyue y solo entonces el general Kemo se detuvo. Xie Lian dejó de caminar y levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Una pared incomparablemente alta y amarilla se encontraba frente a él, con un parecido al de una persona gigante. Su destino era inesperadamente el Pozo de los Pecadores. Aunque alguna vez había vivido cerca del reino de Banyue, Xie Lian no había entrado en la ciudad de Banyue. Por supuesto, nunca se había acercado al Pozo de los Pecadores. Ahora que veía de cerca este pozo, su corazón se había acelerado inexplicablemente. Había una escalera en el exterior de la pared. Mientras subían lentamente la escalera, simple y tosca, Xie Lian miró hacia abajo. Mientras inspeccionaba constantemente su entorno con los ojos, finalmente entendió por qué su corazón se había acelerado. No estaba temblando de miedo porque asociaba este lugar con uno que usaba tortura, tampoco porque estaba preocupado de que los soldados los empujaran al pozo. En cambio, las palpitaciones de su corazón fueron puramente una respuesta a él al sentir la presencia de una matriz espiritual. Alguien había establecido deliberadamente una matriz espiritual extremadamente poderosa, usando el terreno y el diseño del Pozo de los Pecadores. Y este conjunto espiritual solo tenía un propósito: hacer que las personas que caen al pozo sean eternamente incapaces de volver a subir. Lo que él llamó incapaz de volver a subir significaba que, incluso si alguien tiraba una soga o bajaba una escalera y la persona en la parte inferior aprovechaba esta oportunidad de vivir para subir, cuando estuvieran a mitad de camino hacia arriba, la matriz se activaría y golpearía a esa persona nuevamente. Sin pestañear, Xie Lian colocó una mano en la pared, vio grandes rasgos de qué estaba compuesta, y descubrió que, aunque esta pared parecía estar hecha de tierra o arcilla desde lejos, en realidad estaba hecha de piedra incomparablemente dura. Además, probablemente se usó algún tipo de encantamiento espiritual para fortificar el muro, lo que inevitablemente hacía difícil romperlo. Para cuando llegaron a la parte superior de la escalera, se encontraron en el techo del Pozo de los Pecadores. Lo que estuvo ubicado sobre el borde de la pared amarilla era un espectáculo a primera vista. Uno solo podría usar la palabra impactante para describir esta escena. Toda la fosa de los pecadores fue creada precisamente por el recinto de 4 paredes altas. Cada una de esas paredes tenía más de 30 shang de largo y 20 shang de alto, y cada pared tenía 4 chi de espesor. Elevándose sobre todo, se veían extremadamente impresionantes. Lo que rodeaban las 4 paredes era una enorme habitación de los 4 lados. Sin embargo, no había ninguna plataforma para pararse en la parte superior del Pozo de los Pecadores, ni siquiera una viga horizontal. Ya era de noche y uno no podía ver completamente el fondo del inmenso pozo oscuro. De vez en cuando, solo las olas de aire frío y el olor a sangre flotaban desde la oscuridad sin fondo. Todos caminaban sobre la repisa de una pared alta y no tenían ningún cerco protector. Como caminaban a gran altitud, donde el suelo estaba al menos a 10 shang de distancia, no mucha gente se atrevió a mirar hacia abajo. Después de caminar un rato, la gente en el frente se topó con un poste alto erigido. Un cadáver estaba colgado del poste y era precisamente este cadáver que habían visto previamente desde el suelo. Ese cadáver parecía bastante pequeño y era el cuerpo de una joven vestida de negro. Su ropa estaba gastada y hecha jirones, mientras que su cabeza colgaba baja. Xie Lian sabía que el poste se usaba específicamente para colgar a los pecadores que los soldados querían humillar. Por lo general, los carceleros arrancaban la ropa del pecador antes de colgarlos completamente desnudos. Luego, dejarían que el convicto muriera de hambre o se deshidratara hasta la muerte. Después de la muerte de este pecador, su cadáver se balancearía con el viento,
Quedaría expuesto tanto al sol como a la lluvia y finalmente se secaría al aire. Mientras sus extremidades y cuerpo se podrían, su carne también se caería. La apariencia de su cadáver sería extremadamente desagradable. Dado que el cadáver de esta joven todavía no se había podrido, no debería haber pasado mucho tiempo desde su muerte. Quizás ella había sido una residente que vivía en los alrededores, pero estos soldados en realidad colgaron el cuerpo de una niña en un lugar como este. Eran realmente muy salvajes y crueles. Cuando A Shao, Tiansheng y los demás vieron esta escena, sus teces palidecieron. Se detuvieron de inmediato y no se atrevieron a seguir adelante. Afortunadamente, Ke Mo también parecía haber dejado de caminar. Se dio la vuelta y se enfrentó al pozo de los pecadores antes de lanzar un largo y fuerte grito. Xie Lian pensó que era extraño. ¿Por qué necesitaba gritar así? Al momento siguiente recibió la respuesta de su pregunta. Pareciendo ser la respuesta al fuerte grito de Ke Mo, un gruñido vino desde el fondo del pozo oscuro. Sonaba como el rugido de un tigre, un lobo, un monstruo o incluso un tsunami, pero el sonido se multiplicó por 100 y fue ensordecedor. Todos en el borde de la pared prácticamente se sacudieron por este rugido, hasta que apenas pudieron permanecer de pie. Muy claramente, Xie Lian escuchó el leve susurro de los escombros y piedras que habían sido desprendidos por las vibraciones del gruñido. Solo los delincuentes fueron arrojados al pozo de los pecadores. Podría ser. ¿Estaba respondiendo la cosa a Ke Mo, las almas de los pecadores fallecidos? En este momento, Ke Mo una vez más gritó en el pozo. Xie Lian escuchó atentamente. Esta vez, Ke Mo no había rugido algo incomprensible y tampoco había sido una maldición. Por el contrario, debería haber sido un estímulo. De hecho, Xie Lian estaba muy seguro de haber escuchado las palabras hermanos. Después de que Ke Mo terminó de rugir, les gritó a los soldados que detenían a Xie Lian y a los demás. Esta vez, Xie Lian entendió completamente lo que Ke Mo había ordenado. El general dijo: solo deja caer a 2 personas allí. Aunque todos los demás no entendieron lo que Ke Mo había dicho, probablemente podían adivinar lo que los soldados tenían la intención de hacer. Como resultado, su tez simultáneamente se volvió blanca. Cuando Xie Lian vio que todos estaban asustados hasta el punto de que apenas podían permanecer de pie, dio un paso adelante y dijo suavemente: no se pongan nerviosos, si algo sucede, lo enfrentaré primero. Si por casualidad alguien tuviera que ser arrojado más tarde, entonces Xie Lian simplemente se prepararía y bajaría para echar un vistazo. En cualquier caso, solo las víboras estereotípicas, las bestias feroces, los espíritus maliciosos o los demonios estarían en el fondo del pozo. Dado que Xie Lian no moriría por la caída, o por ser golpeado, o por ser mordido o envenenado, mientras no hubiera lava ni llamas furiosas, ni agua envenenada transformada por cadáveres, entonces no se convertiría en algo demasiado feo incluso si saltaba. Además, Xie Lian todavía tenía a Roye. Incluso si el conjunto espiritual impedía usar a Roye para volver a subir, si estos soldados de Banyue arrojaban a alguien más, aún podría atraparlos. Ke Mo había dicho: lleva a los demás lejos y vigílalos. Eso significaba que las otras personas estarían relativamente seguras por el momento. Después de todo, atrapar personas vivas en el desierto de Gobi no era algo fácil de conseguir. No podían dejar que se los comieran a todos a la vez, por lo que los soldados probablemente querían atesorarlos y dejar que se los comieran uno a la vez. Xie Lian había pensado las cosas detenidamente. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que habría alguien en su grupo que no podría mantener la calma? Aparte de Xie Lian y San Lang, cuyas expresiones no habían cambiado, todos los demás temblaban de miedo desde que habían subido a la cima del pozo de los pecadores, especialmente A Shao. Tal vez porque pensó que la muerte era segura y que sería mejor intentar luchar desesperadamente. A Shao empuñó sus manos y de repente se rebeló. Con la cabeza baja, cargó contra Ke Mo. Parecía que A Shao tenía la determinación de matar a Ke Mo con él. En otras palabras, estaba cargando contra él con la esperanza de derribarlo en el pozo consigo mismo. Y a pesar de la alta estatura de Ke Mo, que podría compararse con una torre de hierro,
Incluso él retrocedió 3 pasos ante una colisión que abarcó la última resolución antes de la muerte. Como que Mo casi perdió el equilibrio, se enojó de inmediato. Después de rugir una vez, giró una mano y empujó a Ah Shao hacia abajo. Cuando vieron al joven caer en el pozo oscuro y profundo, todos gritaron. Xie Lian también gritó, ¡Ah Shao! En ese momento, un estallido de vítores resonó distantemente desde el fondo del pozo oscuro, junto con algunos ruidos desgarradores extremadamente crueles. Esos sonidos podrían compararse con el resultado de espíritus malignos que caen unos sobre otros en su afán de alimentarse salvajemente. Al escuchar esto, uno sabía que el joven llamado Ah Shao no tenía la oportunidad de regresar con vida. Incluso Xie Lian no esperaba que las cosas se desarrollaran así. Estaba extremadamente aturdido. Originalmente había sospechado que Ah Shao era precisamente el subordinado de la gran sacerdotisa de Banyue y que estaba incitando específicamente a los transeúntes a ingresar al antiguo reino de Banyue. También había albergado sospechas de que el que la cara medio enterrada había mencionado cuando afirmó haber visto a alguien entre ellos hace 50 años también era Ah Shao. Sin embargo, Xie Lian no había anticipado que este joven sería el primero en ser asesinado. Después de saltar así, ¿cómo podría existir la posibilidad de que Ah Shao sobreviva? ¿Era posible que solo fingiera su muerte? Sin embargo, Xie Lian y los demás ya estaban cautivos de los soldados de Banyue. Si Ah Shao realmente hubiera sido el subordinado del gran tutor Banyue, sería completamente capaz de derribar su distancia ahora que tenían la ventaja. Ah Shao podría haber actuado alto y poderoso. Entonces, ¿por qué tendría que hacer algo tan superfluo como fingir su muerte frente a ellos? No tendría absolutamente ningún sentido hacer algo así. Pero, ¿por qué Ah Shao cargó contra Kemo? ¿No era esto lo mismo que él desperdiciando su vida sin sentido? Mientras Xie Lian reflexionaba sobre estas teorías, una tras otra en confusión, los soldados de Banyue comenzaron una vez más a buscar la siguiente persona viva que empujar. Kemo levantó una mano y señaló a Tian Sheng. Un soldado de Banyue extendió su gran palma cuando salió a agarrarlo. Tian Sheng inmediatamente tuvo miedo. ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡No me agarres! ¡Soy! Xie Lian no tuvo tiempo de seguir pensando. Dio un paso adelante y dijo: General, espere un momento. Cuando escuchó a Xie Lian abrir la boca y hablar en el idioma Banyue Kingdom, una expresión de sorpresa apareció en el rostro oscuro de Kemo. Agitó la mano y detuvo a ese soldado antes de preguntar. ¿Sabes cómo hablar nuestro idioma? ¿De dónde eres? Xie Lian respondió suavemente. Vengo de las llanuras centrales. En realidad no le importaba mentir y decir que era de Banyue, pero esta mentira no sería tan factible. Xie Lian no estaba seguro de cuán fluido era su idioma de Banyue o cuánto había recuperado, por lo que inevitablemente expondía su secreto mientras conversaba con Kemo. Además, su apariencia hizo evidente de dónde había venido. A la gente de Banyue no le gustaban demasiado aquellos que mentían y engañaban a otros. Si vieran a través de su mentira, las consecuencias serían aún más severas. Kemo dijo. ¿Las llanuras centrales? ¿Eres descendiente de Yong? Xie Lian respondió. No, el reino de Yong ha sido aniquilado hace mucho tiempo. Ya no hay más gente. Sin embargo, a los ojos de la gente del reino de Banyue, mientras alguien fuera de las llanuras centrales, eran más o menos los familiares o descendientes del pueblo de Yong. Banyue había sido destruido por el ejército del reino de Yong-an. En el momento en que le dijeron de dónde venía Xie Lian, la cara oscura de Kemo se puso furiosa al instante. La multitud de soldados también comenzó a clamar. Sus gritos estaban completamente compuestos de maldiciones y palabras despreciativas. Xie Lian los escuchó. Solo decían cosas como despreciable, mentiroso, tíralo, cosas superficiales que no dañaban ni hacían cosquillas. Kemo dijo. Nuestro reino ya se ha desvanecido hace 200 años en el desierto de Gobi. No eres de nuestro reino, pero conoces nuestro idioma. ¿Quién diablos eres tú? Xie Lian no pudo evitar mirar al joven tranquilo y sereno que estaba de pie junto a él. Pensó que si lo peor llegaba a suceder y no podía seguir explicando, simplemente tendría que prepararse y gritar a San Lang, «¡Sálvame!».
Lian se preparó para comenzar a hablar tonterías. Sin embargo, en ese mismo momento, otro rugido devastador vino desde el fondo del pozo oscuro. Parecía que todo lo que había allí abajo ya había terminado de alimentarse del cadáver de A Shao. Sin embargo, todavía tenían hambre y, por lo tanto, usaron este sonido para transmitir su ansia de carne fresca. Mo agitó la mano, como si estuviera a punto de agarrar a Tianchen nuevamente. Lian dijo: «General, déjame ir primero». Mo definitivamente nunca había escuchado a alguien pedir ir primero en este lugar. Sus ojos se abrieron y parecían campanas cuando preguntó con asombro: ¿Quieres ir primero? ¿Por qué razón? Lian naturalmente no pudo responder y decir que fue porque no estaba asustado. Por lo tanto, eligió una respuesta que se ajustara a las normas de la sociedad. «General, estos son simplemente comerciantes inocentes que están de paso. Incluso tienen un hijo entre ellos». Cuando Mo escuchó esto, se burló y dijo: Cuando tu ejército de Yong-Ang masacró mi reino, ¿nunca pensaste en cómo había muchos comerciantes y niños inocentes aquí? ya habían pasado 200 años desde que Banjoe fue destruido. Hoy en día, ambas partes ya habían pasado por mucho tiempo a una nueva dinastía. Sin embargo, estos soldados eran los muertos cuyo tiempo se había detenido por mucho. Su odio no se debilitaría tras el inicio de un nuevo régimen. Mo volvió a hablar. «Eres muy sospechoso. Quiero hacerte algunas preguntas. No puedes bajar. Tira a alguien más». En ese caso, no había nada que hacer. Lian estaba preparado para ver las cosas hasta el final y hacer de su prioridad saltar primero. Cuando vio a San Lang caminar un paso adelante, con el corazón saltando, giró la cabeza. Ese joven se había cruzado de brazos, con una mirada indiferente. Consideró cuidadosamente el profundo pozo de los pecadores. Una mala premonición surgió sin querer en el corazón de Lian. ¿San Lang? Cuando escuchó a Lian llamarlo, San Lang volvió la cabeza. Él sonrió levemente y dijo: «Todo está bien». Una vez más, el joven dio otro paso adelante. Él ya estaba parado en un lugar extremadamente peligroso. Tanto el corazón de Lian como sus párpados saltaban salvajemente. «Espera, San Lang, deja de moverte». En el borde mismo del pozo de los pecadores, el dobladillo de la ropa roja del joven volaba vigorosamente por el viento. San Lang miró a Lian antes de sonreír una vez. Él dijo: «No tengas miedo». Lian dijo: «Tú, retírate primero y vuelve. Si vuelves, dejaré de tener miedo». San Lang respondió: «No hay necesidad de preocuparse. Me iré un momento. Podremos volver a vernos muy pronto». Lian dijo: «No». Todavía tenía que terminar de hablar cuando ese joven una vez más dio un paso adelante. Mientras mantenía su postura con los brazos cruzados, dio un salto suave e instantáneamente desapareció en las profundidades insondables de la oscuridad. En la fracción de segundo que San Lang había saltado, Ruoye había volado de la muñeca de Lian. Se convirtió en una raya de blanco con la esperanza de enrollar la figura de ese joven. Sin embargo, la velocidad de la caída de San Lang fue demasiado rápida, tanto que la seda blanca ni siquiera había podido agarrar un rincón de la ropa de San Lang antes de atenuarse y regresar a Lian. Lian inmediatamente se arrodilló junto a las altas paredes y gritó en el pozo de los pecadores. Después de que ese joven saltó, no se escuchó nada. En la pared alta a su lado, muchos soldados de Banjoe comenzaron a gritar uno tras otro. Todos ellos parecían extremadamente conmocionados. ¡San Lang! ¿Qué estaba pasando hoy? En el pasado uno tenía que capturar a alguien y tirarlo para que se cayera, pero hoy todos se turnaban y peleaban por la oportunidad de saltar. ¿Y si no los dejara saltar, en realidad saltarían ellos mismos? El general Mo gritó en voz alta a sus soldados y les dijo que se calmaran. En cuanto a Lian, cuando vio que Ruoye no atrapó a San Lang, no se tomó el tiempo para pensar antes de dar un salto desde la pared. Pero, ¿quién hubiera pensado que aunque su cuerpo ya volaba por el aire, la parte posterior de su collar se apretaría repentinamente? Lian terminó suspendido en el aire. Giró la cabeza para echar un vistazo.
Resultó que cuando el general Kemo vio que también había querido saltar, este general se acercó inesperadamente y agarró a Xie Lian para evitar que se cayera. Xie Lian pensó para sí mismo: está bien si quieres venir. De hecho, es mejor si bajamos juntos. Esta idea lo llevó a la acción. Como una serpiente blanca, Ruoye de repente se enrolló alrededor del brazo de Kemo y subió. Con un «ch», se envolvió alrededor del cuerpo del general. Kemo vio cómo esta delgada seda blanca era extraña e insoldable, e incluso parecía haber cultivado su propia conciencia. En respuesta, las venas negras en su frente se hincharon, mientras que la carne de sus músculos también se hizo un poco más grande. Parecía como si hubiera querido romper a la fuerza a Ruoye, que estaba enrollada a su alrededor. Xie Lian estaba atrapado en este callejón sin salida con Kemo, cuando, de repente, vio algo extremadamente extraño por el rabillo del ojo. El cadáver que había estado colgando de ese largo poste de repente se movió y levantó ligeramente la cabeza. La multitud de soldados de Banjoe también notó cómo se había movido el cadáver. Uno tras otro comenzaron a gritar antes de agitar los dientes cargados para golpear al cadáver. Pero, después de que esta chica vestida de negro se movió, de alguna manera logró desatar la cuerda que la había colgado del poste. Saltó y rápidamente se apresuró. Ella podría compararse con una brisa negra que se soplaba desde lo alto de la pared. Ambos eran rápidos, pero demoníacos, todos viento nefasto hasta que se balancearon de lado a lado. Acompañados de gritos miserables, muchos soldados cayeron del alto muro. Cuando vio cómo arrastraban a sus soldados desde la pared hasta el foso de los pecadores, Kemo comenzó a maldecir furiosamente. Sus maldiciones eran extremadamente vulgares y probablemente usaban una buena cantidad de jerga callejera. Xie Lian no había entendido todo lo que dijo, pero sí entendió una oración. Lo que Kemo había estado maldiciendo era: «Es esa perra otra vez». Al momento siguiente, Kemo no pudo continuar maldiciendo, porque Xie Lian había ejercido de repente algo de fuerza para arrastrar al general al pozo de los pecadores con él. El pozo de los pecadores del que nunca podrá salir después de caer. Cuando cayeron, Kemo lanzó un bramido que casi destrozó los tímpanos de Xie Lian. Xie Lian no tuvo más remedio que llamar a Ruoye antes de darle una patada a Kemo casualmente para que la distancia entre ellos fuera un poco mayor y sus oídos pudieran protegerse. Después de eso, obligó a Ruoye a deslizarse, con la esperanza de que pudiera agarrar algo que Xie Lian usara como cojín. Al menos entonces no aterrizaría de una manera extremadamente miserable. Sin embargo, este pozo de los pecadores se construyó de una manera que era difícil de manejar, y esa disposición espiritual también fue muy poderosa. Ruoye no solo no pudo trepar a un lugar alto, sino que tampoco había nada a lo que pudiera agarrarse dentro de las 4 paredes. Justo cuando Xie Lian pensó que una vez más se convertiría en un panqueque humano, del tipo que no se despegará del suelo durante al menos un par de días, como lo hizo innumerables veces en el pasado, de repente, en medio de la oscuridad, hubo un destello de luz plateada. Al momento siguiente, un par de manos lo atraparon suavemente. Con una precisión incomparable, esa persona lo había pillado de frente. Era prácticamente como si esta persona hubiera estado allí, vigilando este lugar, y estuviera esperando específicamente para atraparlo. Una mano había enrollado la espalda de Xie Lian, abrazando sus hombros, mientras que la otra mano de la persona apoyaba sus rodillas. De una manera relajada y fácil, la persona había logrado dispersar por completo el ímpetu feroz que se había creado durante la caída de Xie Lian. Xie Lian acababa de caer desde una gran altura antes de detenerse repentinamente, por lo que todavía se sentía un poco mareado. Subconscientemente levantó la mano y luego abrazó con fuerza los hombros de la otra persona. ¿San Lang? La oscuridad los rodeaba y era imposible ver. Entonces, por supuesto, tampoco había forma de que él viera quién era esta persona. Sin embargo, Xie Lian todavía soltó esas 2 palabras. La otra persona no respondió. Xie Lian tocó los hombros y el pecho de esa persona varias veces, queriendo verificar la identidad. Volvió a preguntar: «San Lang, ¿eres tú?».
No sabía si era porque habían llegado al fondo del pozo, pero el olor a sangre en el aire era lo suficientemente fuerte como para hacer que la gente se desmayara. Xielian tampoco sabía lo que lo sostenía, así que continuó sintiendo a la otra persona. Cuando sintió su manzana de Adán, repentinamente salió de su aturdimiento. Xielian pensó, he pecado, ¿qué estoy haciendo? Inmediatamente retiró la mano antes de preguntar. Eres San Lang, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Fuiste herido? Después de bastante tiempo, finalmente escuchó la respuesta de ese joven. Desde un lugar extremadamente cercano a él, la voz profunda del joven resonó. Estoy bien. Xielian no sabía por qué, pero sintió que en comparación con el tono habitual de San Lang, había una sutil diferencia en su voz actual. Nota 1. En el título, la palabra tonteando está en inglés como dallying, que significa perder el tiempo. En este caso se refiere a lo que se hace en una relación que aún no es oficial o que no está confirmada. Nota 2. Hualian es la unión entre los nombres de Hua Cheng y Xielian.